Sud California Vive es un podcast que da voz a las personas sudcalifornianas nativas o de arraigo para que compartan sus experiencias y el trabajo que realizan dentro y fuera del estado, ese que hace crecer a Baja California Sur. Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí en Sud California Vive Podcast. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y agradezco el favor de su atención donde quiera que nos estén viendo o escuchando, ya sea a través de YouTube, plataformas de escucha de podcast o a través de la radio de Sud California. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de que nos acompañe una persona que ha tenido una amplia experiencia en lo que es en la comunicación aquí en Baja California Sur. Ella es Marta del Riego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esperanza, bien, gracias. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por compartirnos una partecita de tu día justo para hablar acerca un poquito de lo que haces y un poco en torno a tus opiniones que tiene que ver con básicamente la temática que estaremos llevando en esta entrevista en torno a lo que es la libertad de expresión y un poco acerca de ella. Pero antes yo quiero leer una breve semblanza de Marta. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guadalajara, cursó la maestría en Psicología Cognitiva en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es miembro fundador y activo del Colegio de Licenciados en Comunicación de Baja California Sur, formó parte del equipo fundador de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ha participado como asesora independiente en distintas campañas sociales, asimismo como invitada en proyectos de divulgación y conversatorios de organizaciones como la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, a través de la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual, entre otros. Se ha desempeñado como conductora, reportera y articulista independiente para distintos medios. Actualmente es columnista de Tribuna de México. Y bueno, Marta, para empezar a hablar acerca un poco de tu trabajo, me gustaría que en tus palabras pues describieras a Marta, que nos compartieras quién es. Y bueno, mencionaba hace un momento que tú eres comunicóloga de formación, pero tienes una maestría en psicología cognitiva. ¿Esto cómo ha abonado la una a la otra en tu ejercicio profesional? Bueno, la comunicación es una carrera como muy genérica. Entonces, es tan amplia que se puede abordar desde distintos puntos. En el caso de la psicología, pues la materia prima de la psicología, pues básicamente es el lenguaje, por decirlo de alguna manera, que es el que le da una forma, o los pensamientos vienen estructurados o armados en palabras, las palabras son conceptos, en sí mismo la materia prima es la comunicación, ¿no? Y en ese sentido, pues las dos obviamente no pueden estar una sin la otra. Estamos hablando desde un punto de vista de la comunicación, del que tiene que ver con la comunicación humana, el fenómeno comunicativo, cómo nos impacta, cómo se formulan los mensajes, cómo los procesamos, cómo estamos condicionados para entender una cosa y no la otra, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues se enriquecen mucho una de la otra, ¿no? Sí, esta parte que mencionas me parece pues muy importante porque pareciera que una es una cosa y la otra es otra, ¿no? Y pues realmente y en todo momento, en toda situación, en todo lugar nos estamos tratando de comunicar y lo hacemos de cierta manera, de una forma en la que la hemos aprendido individualmente cada quien desde su ámbito, ¿no? Entonces eso pareciera que es como tan sencillo, pero a la vez se complejiza demasiado por la forma en la que se ha estructurado, digamos, el mundo en el que nos encontramos, pero pues realmente si lo ves como de esa forma más sencilla, pues ahí están las dos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que en la comunicación, digamos que es el formato, ¿no? Y la psicología es el fondo. Exacto, sí, justo. ¿Y quién es Marta? Yo. Una de tantas Martas en el mundo, obviamente. Bueno, soy paceña, me ha tocado vivir en algunos otros lugares por algunos periodos en mi vida, pero pues finalmente mi arraigo está aquí en La Paz, en Baja California Sur, y bueno, pues mis intereses principales, como ya lo acabamos de decir, es la comunicación y la psicología, y últimamente también me gusta mucho la sociología. Y pues ahí andamos, mamá también, y todo lo que implica ese universo que
que a veces se transita en soledad, pero que también está bueno, porque pues te enriquece en otras áreas y pues es lo que se me ocurre así a bote pronto, ¿no? ¿Quién soy yo en esos dos aspectos, ámbitos generales? Okay. Y bueno, como mencionaba yo hace un momento, me quiero centrar como en esta parte que tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Quiero que, bueno, un poquito alrededor de tu experiencia, de justo de cómo es que has transitado todos estos momentos, podamos hablar de este tema como que es un tema tan... que realmente, o sea, se menciona muchas veces desde la parte de medios de comunicación, pero es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? O sea, es algo que atraviesa a todas las personas que decidimos o podemos expresarnos de una manera libre o no. Entonces, en ese sentido, me gustaría empezar con esta parte. ¿Crees que se pueda tener una total libertad de expresión al hablar, escribir, lo que sea, comunicar en general, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser quizá los principios o los factores que para bien o para mal pudieran incidir en este derecho, ¿no? En esto que podemos hacer, podemos o no hacer todos, ¿no? Mira, yo creo que la libertad, como muchos conceptos, pues son muy amplios, ¿no? Y a veces como que entenderlos o tratar de encuadrarlos en una palabra, siendo que la libertad como la conocemos, pues es un universo muy complejísimo, ¿no? De muchas pues limitaciones y restricciones naturales que existen, que debe de haber. Entonces por eso, no sé, empezaría como para definir qué es la libertad. En el caso de la comunicación, hay que entender que el hecho de que nosotros tengamos ahora sí que la libertad o nos sea permitido hablar de muchos temas o demás, no significa que no conlleve consecuencias. Entonces yo creo que a veces se malinterpreta eso de que uno quiere hablar y decir lo que se le pegue la gana y no pagar las consecuencias con que eso viene. Entonces cuando pagas esas consecuencias dices, ay, es que no hay libertad. Yo creo que en la naturaleza de la consecuencia es donde podemos entender o podríamos atribuir si existe o no libertad. Y pongo un ejemplo. Si yo, no sé, hago una crítica al gobierno, una crítica sustentada, válida y demás, y la consecuencia es que vaya a la cárcel, bueno, evidentemente ahí no hay libertad, ahí sí estamos hablando de censura. Pero si yo hago esta crítica al gobierno y de repente se me viene una contracrítica o también se cuestiona mi trabajo periodístico, etcétera, etcétera, pues ahí se vale, porque son las reglas del juego y es la consecuencia de yo haber pues asumido una postura en un entorno, por ejemplo, muy politizado. Entonces, yo creo que hay que aprender a distinguir entre lo que es la censura, lo que es la consecuencia, etcétera, etcétera. También creo que a todos se nos juegan muchas cosas en las que nosotros mismos nos censuramos, lo cual está bien, o sea, es normal, es entendible. La cuestión es que creo yo que la libertad se debe entender con un principio muy fundamental, con ciertas, que debe de venir de la mano de ciertos derechos humanos básicos indispensables, que es, por ejemplo, la libertad, no sé, la libertad de culto, la libertad a la educación, el acceso a la salud, etcétera, 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 ¿no? Que a veces también se puede un poquito como mezclar y demás. No sé si me explico. Sí, justamente para allá quería ir, ¿no? Como sí. Es que hay momentos, hay situaciones, hay cosas en las que pues definitivamente no es que no debamos o no es que no podamos, es que también hay una situación que viene detrás de, ¿no? Y yo creo que todo va a tener que ver con varias cosas, ¿no? Una de ellas es la de no transgredir también los derechos del otro, entender también las reglas del juego, como tú bien mencionas, que pues una cosa conlleva a la otra, ¿no? Y que también si es algo realmente y legítimamente necesario, que es
pues también es como llevarlo también a esas últimas consecuencias, y no quiere decir tampoco que no haya eso, ¿no? Consecuencias, ¿no? Una parte. Sí, por supuesto, está la libertad, las consecuencias por ejercer la libertad de expresión no deben de, cuando ya atentan contra un derecho humano, como por ejemplo la vida, o etcétera, etcétera, entonces ahí sí estamos hablando pues de una represión y de falta de libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero cuando no, pues son mecanismos que se regulan, que la misma sociedad empieza, o sea, autorreguladores, que funcionan en lo personal, en lo interpersonal, en lo social, etcétera, etcétera. Sí. En tu ejercicio personal, en la comunicación, ¿qué elementos o herramientas consideras que más te han servido para poder compartir de la mejor manera esa información que necesitas dar a conocer? Bueno, no sé si esto responde a tu pregunta, pero yo vengo de la generación del papel también, o sea, somos de estas generaciones como bisagras en donde nos toca las transiciones. Y pues yo era de que querías investigar algún tema, pues te ibas a la biblioteca y empezabas a buscar los libros y a buscar las fuentes ahí, lo cual te tomaba muchísimo tiempo. Ahora, muchas generaciones, obviamente, que ya nacieron con la tecnología, pues lo dan por sentado y quizás no lo considerarían como una herramienta fundamental, indispensable, etcétera, etcétera. Pero yo sí lo considero como básico, ¿no? Que es el acceso al internet y esta maravillosa cantidad de información que anda por ahí, ¿no? Esa es una herramienta, digamos, que desde lo práctico a mí me ha funcionado muchísimo. En lo práctico es decir, tengo esta herramienta que tengo un acceso a la información en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, ilimitado. Bueno, esto es en lo práctico. Pero ahora, en lo personal, y yo como ejerzo el uso de esta herramienta, a mí lo que me ha ayudado mucho, en eso me ayuda la psicología, es entender todos los sesgos que se me juegan al momento de buscar una información. Que son los prejuicios, que son, pues básicamente eso, ¿no? A veces uno como que se vuelve muy selectivo con la información que procesa, porque es la información que, pues de alguna manera coincide con tus creencias previas acerca de los temas que vas a tratar. Entonces a mí lo que me ha ayudado mucho en un trabajo introspectivo, también a través del, digamos que un pensamiento crítico, que muchas veces te piden en ámbitos de la investigación, en mi caso pues la maestría o lo que yo he estudiado después de mi carrera de grado, de licenciatura, ha tenido mucho que ver con esto, con la investigación, y a la investigación pues te exige un pensamiento, como digo, muy crítico, ¿no? Para poder abordar todas estas aristas y poder eliminar la mayor cantidad de sesgos posibles. Eso me ha ayudado para poder pues entender que a la hora que estoy viendo una información hay una contraparte, que es la que debo de buscar. Entonces, en el momento en que una información a mí me sale y está pero superado a lo que yo ya creo, empiezo a dudar y digo, no, tengo que buscar la contraparte para que esto sea equilibrado. Entonces creo que esas dos herramientas a mí en mi trabajo me han ayudado mucho. Ahora que lo mencionas, el otro día me encontraba en una clase y estábamos viendo, bueno, yo estoy en esta parte como de ciencias sociales, y estábamos viendo herramientas que tienen que ver con la investigación cuantitativa. Entonces, cómo es que buscar ciertas cosas, recursos, los cuales nos pueden llevar a lo mejor a encontrar información que pueden desmentir eso que creemos, ¿no? Eso claro. Y para mí fue bien padre como verlo desde esta manera, porque justo tiene que ver con desmitificar eso que a lo mejor pues se nos ha vendido, hemos aprendido de cierta manera, lo hemos o bien también confirmar ciertas cosas, no a lo mejor todo, pero sí ya tener como algo más sustentado, ¿no? En esta parte. Y no solamente el decir yo creo, yo pienso, es que yo así lo vi, así lo viví, y quizá pues hay un mundo más abierto, ¿no? Sí, de hecho el mundo empieza donde terminan nuestras creencias, ¿no? Y esas son las fronteras a las que hay que buscar. Sí. Hay que acudir, hay que asistir. Y para eso pues se necesita pues doblegar el ego de esta sensación de que creemos que sabemos, ¿no? Porque nos sentimos seguros con las creencias que ya tenemos, pero
Pero pues el mundo se abre, empieza después de eso. Y luego eso es a veces lo que cuesta mucho, ¿no? Muchísimo, porque forma parte de nuestra identidad, porque forma parte de es lo que nos da seguridad. Uh-huh. Todos los significados y todos los sentidos que le hemos dado a cada parte de nuestra vida, ¿no? Claro. Y sobre eso nos movemos. Entonces, en el momento en que te dicen, no, mira, hay algo más, pues da miedo. Entonces, no todos nos atrevemos a dar el paso de buscar nuevos sentidos. Uh-huh. A todo. A transitar hacia esa nueva posibilidad y qué nos puede mostrar, ¿no? Por supuesto. Primero desde lo cognitivo, desde lo intelectual y después de la experiencia. Y luego es que también esos procesos se vuelven súper incómodos. Bueno, sí. Es en esta parte como de incertidumbre en la que tenías como ya demasiadas certezas o decir, ¿sabes qué? Yo ya estoy plantada aquí, sé cómo se juega la cosa aquí y lo tengo dominado, a enfrentarte a algo que completamente desconoces. Por supuesto, ¿no? Y si te das cuenta, la naturaleza o la esencia de la vida, pues es la incertidumbre, ¿no? Hay 2, 3 cosas que digamos que son constantes de cierta manera, pero la mayoría pues nos movemos en la incertidumbre, pero pues eso nos genera muchísimo miedo. Lo vimos ahora en la pandemia, cómo reaccionamos ante esos escenarios de incertidumbre con muchísimo miedo, pero realmente nosotros no tenemos la certeza ni siquiera de lo que va a pasar en el siguiente segundo. Podemos planear y podemos construimos nuestra vida alrededor de estas certezas, ¿no? Aparentes certezas o ilusión de certezas. Pero en realidad es que no sabemos. Por ejemplo, tú y yo no sabemos si hoy vamos a terminar este día vivas, por decirlo de alguna forma. Es la verdad. Pero tampoco podemos estar atormentadas con esta idea de todas las posibilidades que existen cuando estamos conscientes de la incertidumbre. Está bien, eso es la mente se ha estructurado, nos hemos configurado de tal manera de que nos estamos defendiendo constantemente contra el dolor y contra la angustia, contra muchísimas cosas que nos generan estos escenarios de no saber. Uh-huh. Pero sí, pues básicamente es eso. Y bueno, justo esta parte que has mencionado, ¿no? En torno a esta cuestión de que, pues, el utilizar nuestro derecho a expresarnos libremente, y aparte que esto es algo muy amplio, en lo cual pues siempre hay consecuencias, ¿no? No vamos a hablar si son positivas o negativas, simple y sencillamente es una consecuencia, ¿no? A partir. Y bueno, es muy controvertido escuchar o entender quizá derecho utilizado en función a recibir a lo mejor ciertos beneficios, hablándolo por ejemplo en el tema que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? En el cual pues hablo bien de tal a lo mejor institución, ente, lo que sea, y a partir de eso poder tener un beneficio, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que es tan sencillo solamente juzgar la manera de utilizar ese derecho? Y lo menciono no por justificarlo, ni mucho menos, ¿no? Pero sobre todo en el sentido entendido, muchísimas de las cosas que se supone a lo mejor socialmente que pueden ser correctas, las hemos aprendido bajo un entorno de muchísima violencia, ¿no? Y en el cual pues obedecemos a esta parte de gratificaciones y castigos en torno a no hacer o no ir sobre esa línea, ¿no? En ese sentido, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, esta dinámica que mencionas de premio-castigo, en el que se puede ver en las relaciones que hay, por ejemplo, entre el Estado y los medios de comunicación, en cuanto a que todos sabemos que hay una partida presupuestal que destinada a los medios para poder difundir muchos programas y labores que hace el Estado, ¿no? La autoridad. Pero a veces pues ese dinero que representa inclusive para muchos medios de comunicación una de sus entradas principales, pues también viene condicionada a ciertas cosas, ¿no? Eso yo creo que ha sido siempre una constante en nuestro país, por eso creo que difícilmente teníamos la oportunidad de tener acceso a muchas circunstancias y a muchas situaciones que pasaban o que pasan,
porque en esta relación que había entre institución y medios de comunicación, pues obviamente había que cubrir todas estas, el backstage de lo que no funcionaba bien. Uh-huh. Y una sociedad que tiene limitadas sus fuentes de información es una sociedad que no va a ser crítica, que no va a cuestionar y que va a aceptar, se va a alienar fácilmente. Uh-huh. Yo creo que en ese sentido los medios de comunicación sí hay una deuda, me parece. Entiendo también que hay, ¿cómo decirlo? Pues hay una necesidad de supervivencia que a veces le gana a la vocación o a la ética profesional. O también, como está tan normalizado y es una práctica que ya todos dan por hecho, que existe, que está bien, pues ya se deja de cuestionar como todo así. Pero sí, como tú dices, pues significa cierta violencia. Y sobre todo, pues los que salimos perjudicados somos principalmente los ciudadanos. Y luego también tenemos al reportero que no es a nivel de una... que no recibe un dinero de manera formal, sino de manera informal, y que va con el funcionario que está muy acostumbrado a estar pidiendo pues este apoyo, como les dicen, ¿no? Es un eufemismo para otra cosa más fea, y que pues vive de eso, y que también está muy normalizado, ¿no? Y que ya creemos que pues es parte de la práctica y así subsisten y demás. Yo creo que, como digo, cuando algo está muy normalizado dejamos de cuestionarlo, dejamos de ver la verdadera naturaleza y lo que esto implica. Yo creo que ahora los profesionales de la comunicación, más allá de juzgarlo, primero yo creo que hay que entenderlo, pero una cosa es justificar y otra cosa es entender. Y el entender nos ayuda a poder pues modificar, intervenir, y el juzgar lo único que hace es que nos aleja y nos separa y nos divide. En México lo que sobran son los juicios. En México lo que necesitamos es entender desde por qué el vicario es un vicario a por qué el gobierno es corrupto, ¿me explico? Entonces, ¿cuáles son estas dinámicas? ¿Bajo qué se están sosteniendo? ¿Cuáles son las ideas que predominan? ¿Cuáles son las ideas que subyacen en todas estas prácticas que tanto perjudican a la sociedad? Entonces, cuando podemos entender esas ideas, podemos intervenir y las podemos cuestionar. Al igual que con este reportero que te digo que compromete su labor o la vende al mejor postor y demás. Yo creo que cuando podemos entender que lo que se pone en juego es nuestra credibilidad y que cualquier recurso que te den va a ser efímero, va a ser temporal, no te va a durar, mientras que tu credibilidad es una moneda de cambio que siempre está vigente y que es un recurso que siempre vas a tener y te va a abrir las puertas. Afortunadamente hoy pues ya las tecnologías nos han permitido ser más independientes en ese sentido y que sea el mismo espectador, tu misma audiencia, la que contribuya a que te mantengas y te sostengas. Y yo creo que eso ha sido un gran beneficio para la comunicación, y por supuesto también se beneficia la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no únicamente tiene que ver con la represión, sino también con la conveniencia de qué decir o qué no decir, ¿no? Justo era un poco en lo que quería detonar, porque esto de caer pues solamente en juzgarlo, ¿no? En decir, sabes que obviamente no quiere decir que no tengamos una opinión personal al respecto, todo eso, pero no creo que solamente, o sea, lo más conveniente solo juzgarlo, ¿no? Solo porque me parece que incluso eso entra dentro de este círculo violento, en el que justo no entiendes o no comprendes como toda esta dimensión en la cual los mismos medios se han visto envueltos a lo largo de este tiempo, y por eso era poner énfasis en cómo hemos aprendido a estas interrelaciones, ¿no? Los medios aquí, este sector acá, este otro sector por acá, y qué son las formas más adecuadas o políticamente correctas para poder convivir en sana armonía, pero que si te das cuenta y si las analizas más a profundidad, pues son dinámicas sumamente violentas, ¿no? Sí. Subyace siempre la violencia en muchas de sus formas y muchas de sus manifestaciones, ¿no? A veces uno tiene la representación mental de la violencia como un acto físico de agresión o un grito o algo, ¿no?, disruptivo, pero la violencia tiene muchísimos matices y muchísimas formas que están muy presentes, como tú bien dices, en muchas de nuestras dinámicas sociales, en muchos ámbitos, en lo personal, en la crianza, en lo laboral, inclusive
en nuestros vínculos afectivos, amorosos y demás, siempre subyace rasgos violentos, que afortunadamente creo que ya empezamos a despertar un poquito más para poderlos identificar, inclusive también para poder ponerle palabras, para incorporar en nuestro vocabulario términos que nos ayuden a defendernos de esas violencias, a describirlas, a ponerle palabras, a identificarlas y demás. Y ese es un trabajo de formación que tiene que ver con lo emocional, con lo cognitivo y con muchos ámbitos, ¿no? Y en ese sentido creo que los medios de comunicación pues también llevan una función importante, ¿no? Sí, como bien dices, ¿no? Ya ponerles nombre, ya decir, ¿sabes qué es esto? Identificarlo, esas pequeñas, como dicen, ¿no? Microviolencias, que uno está tan habituado que hasta cuando te las dicen, ay, por favor, ¿qué va a ser eso, violencia? Sí, pero o sea, si tú la ves así descontextualizada y sola, pues no significa nada, pero cuando te das cuenta que es parte de un eslabón, de una cadena mucho más amplia y mucho más pesada, entonces ya se te hace insoportable sostener cualquier cosa que sea por más ínfima, ¿no? Desde un maltrato verbal, desde una indiferencia, llevándolo a la comunicación, desde un titular mal contextualizado, una nota mal entendida. Hay un dicho que me gusta mucho, o sea, los números no mienten, pero sí puedo utilizar los números para mentir. Entonces todas estas triquiñuelas, trampas que se dan muchas veces en los medios de comunicación para manipular la opinión pública, es violencia también, de alguna manera es violencia. Y si no lo quieres poner en término de violencia, porque repito, no corresponde a la representación mental que tienes sobre violencia, bueno, ponle prácticas inconvenientes o el nombre que tú quieras. A veces me da mucha risa porque somos seres de palabras, ¿no? Sí, entonces, las palabras, las narrativas son lo que nos componen, son lo que nos construyen. Entonces, cuando a veces encontrar una palabra que pueda sonar a tu interlocutor, a veces se puede dar puede ser toda una ciencia, y yo creo que en ese sentido pues hay mucho trabajo que hacer desde los medios, ¿no? Para poder entender todo el impacto de estos términos y palabras. Y creo que ya me fui por otro lado, pero bueno. No, está súper bien porque ahí justamente con esa parte quiero terminar y creo que esto lo pudiera resumir como en este constante cambio en el que nos encontramos, ¿no? En el que, bueno, sí hemos aprendido de cierta manera algo, pero no quiere decir que así va a ser siempre, que toda la vida nos vamos a encontrar envueltos en las mismas dinámicas, porque es insostenible, no se puede, estamos en constante movimiento, en constante cambio, gracias a Dios o en lo que crean, ¿no? Pero sí es algo que no podemos, sostener por siempre, y que a final de cuentas, como bien mencionas, esta parte de poder identificar todo eso que nos daña, todo eso que nos violenta, nombrarlo, decirlo y sobre todo exponerlo, me parece sumamente importante a la hora de que, pues, como sociedad nos vamos formando, ¿no? Con nuestros mismos aprendizajes, con esta interrelación y con estos aprendizajes que vamos intercambiando, vaya, pues. Y justo en esta parte, en este sentido, me gustaría, abonar. Pues tú actualmente eres columnista, como mencionaba, en Tribuna México, ¿no? Y a través, pues, de este tiempo y las veces que me ha tocado leerte, pues tú hablas de temas diversos, ¿no? De muchísimas cosas y esto, bueno, yo siempre, las veces que te he leído es como es leer Marta. Sí, o sea, es como muy, muy tu sello característico, porque no solamente estás hablando acerca de algo que ha sucedido, sino es como invitar a la reflexión, invitar a pensar un poco más allá, y es lo que yo noto, pues es lo que yo he podido ver, o sea, leer, aparte de lo que estás diciendo, esta otra contraparte, ¿no? Es esta otra, esto que también viene implícito ahí. A lo largo de este tiempo, pues, de escribir, de entender y, como mencionamos, ¿no? De aprender nuevas cosas y de plasmarlas de manera diferente a lo largo de nuestra vida, en el caso tuyo,
pues cómo ha sido este transitar, cómo ha sido este evolucionar, ¿no? De empezar primero como de una manera y ahora estar, porque me imagino, no te he leído antes, ¿no? Pero me imagino que no ha sido lo mismo cuando empezaste a escribir ahora que estás en esta etapa, ¿no? Entonces, te digo, las veces que he tenido la oportunidad de leerte siempre es como esta invitación a reflexionar. Entonces, el transitar esto y el descubrir todas estas cosas, ¿cómo han sido para ti? Yo, bueno, varias cosas, ¿no? En la escritura creo que esto no es falsa modestia, es algo que pienso realmente, ¿no? Creo que todavía me falta mucho para poder pulir y poder encontrar quizás algo como, ¿cómo decirlo? Ser un poco a veces más concreta, porque pasa mucho que los que empezamos a escribir abusamos a veces de la explicación y a veces nos volvemos redundantes o inclusive nos repetimos a nosotros mismos en muchos trabajos. Ese para mí ha sido es un reto que todavía no, que estoy en ese proceso, ¿no? Es la verdad, ¿no? Y me falta mucho. Aparte también, a mí lo que yo he encontrado en la escritura, que no he encontrado en otros medios, pues relativamente reciente, no es que siempre haya escrito, pero empezaba por ejemplo, algún tema que me interesaba, pues lo empezaba a investigar, y llegaba un momento en el que era tanta la información, entonces que empezaba a hacer yo pequeños resúmenes, ¿no? Entonces, en ese resumen que yo hacía, pues sacaba yo algunas conclusiones. Y una vez se me ocurrió publicarlo en Facebook, que no, medio arcaica la red, pero bueno, soy de Facebook. Y tuvo unas repercusiones que nunca me imaginé. Y entonces dije, bueno, a lo mejor aquí puede haber una manera de expresión que estoy explorando y que me gusta. Y así empecé. Y así es como empiezo a escribir, pero yo escribo de cualquier tema que me interese en ese momento y desde el cual me conecte emocionalmente, ¿no? Porque es así donde me pueden empezar a fluir las ideas. Y eso he encontrado en la escritura, esa canalizar. Entonces, comunicarte a través de la escritura es relativamente nuevo. Es relativamente nuevo, Más o menos, ¿como cuánto tiempo? Pues yo calcularía unos 1 año, 2 años, quizás, más o menos. Okay. Pero ya empezar a publicar, tendré 1 año y medio, quizás, más o menos. Y por eso te digo, y a veces leo las cosas que he escrito, que empecé, o inclusive la del mes pasado, y digo, ay, le debí haber quitado esto, le debí haber puesto. Te digo, es que esto se pudo haber dividido en 3, esto es demasiado pesado. Y no va tampoco con el tipo de consumo actual de la información, que es más rápido, más efímero, más... Pero bueno, estoy en esa búsqueda. ¿No tienes más tiempo, Marta? O a lo mejor sí, puede que sí. Sí, yo creo que sí, porque yo cuando te empecé a leer, fue en la pandemia, fue en el... Pues es que yo empecé con Facebook. O sea, fue pero escribir ya como, digo, con un medio, o compartirlo ya es, por ejemplo, con Tribuna, pues en Tribuna tengo un año pasadito, pues sí. Pero te digo, he escrito desde antes, pero ya como darle como una forma más, ¿no? Más estructurado, pues es poco. Pero sí, o sea, mucho antes ya llevaba algunas ideas. Sí, esto que mencionas que me parece también importante, como la tendencia de lo que consumimos, ¿no? Pareciera que cada día tiene que ser más breve todo, tiene que ser muchísimo más concreto o encapsulado, y que eso pues nos abstrae o que nos saca un poco de la reflexión quizá. Entonces, en esa parte yo, en verdad, y vuelvo al punto que mencionaba antes de abordar la pregunta, que me parece de gran importancia esta parte, como el invitar a la reflexión, como el invitar a quien te lea a decir, bueno, estoy hablando de este tema en este momento, que en este momento me interesó, pues, ¿qué va de esto? ¿Por qué está aquí en mi mesa, por ejemplo, por así decir, ¿no? O por qué podría a lo mejor interesarle a alguien más. Me parece que es un ejercicio muy, muy, muy válido y como muy
muy importante, no solamente como esta cuestión tan utilitaria, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? De utilizar la noticia o la situación o el acontecimiento, ¿no? Sino que, pues, ir más allá, es como esta parte, ¿no? Sí. Y pues nada, Marta, no sé si quieras abonar algo más para finalizar, algo que quieras compartir. Pues agradecerte, como siempre, tu paciencia y pues que me hayas invitado a tu espacio. Muchísimas gracias a ti, gracias a ti. Realmente este es el espacio de Marta, estamos grabando... Quedó medio lejos, pero bueno. Estamos grabando aquí en su casa, te agradezco. De cámara a la sala. Te agradezco muchísimo nuestro espacio Rumi. Rumi en este momento, la verdad, muchísimas gracias también por tu paciencia, por el tiempo que nos brindas y por justo compartir. Yo siempre eso es lo que agradezco a todas las personas que me regalan su tiempo, ¿no? Esa es la amabilidad de poder compartir y compartirse, ¿no? A través de esto que ahí ando haciendo, ¿no? Y lo haces muy bien. Muchísimas gracias. Por último, Marta, leerte Tribuna México, la página, ¿cuál es? Así entra en Tribuna México, opinión, mi nombre Marta del Riego y ahí la van a encontrar. O en mis redes sociales, que estoy como Marta del Riego, en Instagram, en Facebook, o también en X. Ok, muy bien, entonces... Ahí voy subiendo lo que voy escribiendo. No, en verdad, muchísimas gracias de nueva cuenta por tu tiempo, y yo también agradezco el favor de su atención donde quiera que nos hayan visto o escuchado, ya sea a través de YouTube, a través de plataformas de escucha de podcast o a través de la radio de Sud California. Les recuerdo que cada semana estamos subiendo un episodio diferente. Yo les invito a seguirnos también a través de nuestras redes sociales, en todas nos pueden encontrar como Sud California Vive. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Sud California Vive es un podcast que da voz a las personas sudcalifornianas nativas o de arraigo para que compartan sus experiencias y el trabajo que realizan dentro y fuera del estado, ese que hace crecer a Baja California Sur.